Primero que nada, preguntarte justamente cómo estás viendo el panorama actual de la ciudad, digo, y el principal desafío de haber desembarcado en la legislatura con tantos otros nombres históricos. Digo, ¿llegaron ustedes para plantear una nueva discusión sobre lo que se viene y lo que quieren dentro de la ciudad? Mira, más que nueva es lo que hicimos siempre. Es una ciudad que está al servicio de las necesidades de los porteños, de todos los porteños. ¿No? Nosotros creemos claramente, así lo demostramos cuando gestionamos con Larreta, una ciudad que se preocupaba por lo que a vos te pasaba, por recolectar la basura, por resolver los problemas que eran de todos los porteños. Para nosotros no es nueva, te diría, es como la agenda básica de cualquier lugar que gobierne una localidad. Sí entendemos que vinimos a decir, che, hoy no está funcionando la ciudad, pero no porque lo digamos nosotros, me parece que lo ven todos los vecinos. No hay cuadra que no tenga suciedad, el tránsito en doble fila, digo, llueve un poco y se volvió a inundar, algo que en la ciudad ya no pasaba. En cada esquina o en cada cuadra tenés a alguien en situación de calle con una problemática compleja, pero que el gobierno de la ciudad no resuelve. Y lo hicimos desde la legislatura porque es donde podíamos hacerlo y empezar a plantear grandes reformas. De hecho, esta semana presentamos un proyecto de ley para elevar las vías del Tren Sarmiento, para hacer finalmente el viaducto. La gente pierde hasta 5 horas por día, podés llegar a perder, en la semana, perdón, tratando de cruzar de tu trabajo a tu casa o ir a buscar a los chicos al colegio solamente en las barreras del Sarmiento. Bueno, eso es lo que venimos a trabajar en la legislatura y obviamente con nuestro objetivo, como ya hemos dicho, de volver a gobernar la ciudad de Buenos Aires a partir del año que viene. Y con todo esto que hablaste, digo, me surgen conceptos de trabajo, demoras, el nombre propio de Jorge Macri, el volver a gobernar. ¿Qué crees que pasa desde tu perspectiva para que la ciudad esté así? Digo, pensando en que los equipos de trabajo más o menos siguen una misma estructura dentro del PRO, pero hoy por hoy la gestión de Jorge Macri no es buena y no es tan buena como las anteriores. Digo, ¿es más problema de la cabeza de Jorge Macri o que hay gente en el entorno que no lo ayuda como corresponde? No, primero lo que cambió es quién gestiona. El jefe de gobierno cambió y evidentemente su forma de no gobernar, de no trabajar, de no gestionar, de hacer circo, como digo yo, Twitter y circo, pero no resolver concretamente los problemas. Te hace los anuncios grandilocuentes, pero los problemas siguen ahí. Creo que evidentemente además rompió un método de trabajo, algo que era típico de nuestras gestiones, incluso de Mauricio, de Horacio, que era resolver los problemas, tener un método, hacer seguimiento, priorizar los temas, tener los equipos en la calle. Bueno, eso evidentemente no lo rompió y al romperlo inevitablemente la ciudad requiere una atención y una dedicación todo el tiempo para resolver los problemas que se suceden todos los días. Bueno, si no trabajás, si no tenés un método, si no tenés además una mirada que ya va más allá de la gestión, que es, che, vos gobernás para todos los porteños. Él está enfrascado en una discusión de porteños buenos y porteños malos, Sí. de empezar a enfrentarnos entre los... Y la ciudad siempre fue diversa, plural, multicultural, multirracial, donde todos podíamos convivir, donde importaban los problemas de Palermo, pero también los de Soldati, donde había que hacer el viaducto del San Martín, pero también había que hacer una plaza en Lugano. Bueno, no gobierna así, y eso creo que, bueno, nosotros no lo compartimos y a las vistas está en el resultado. Y te llevo a un concepto que me dio Facundo del Gaiso, ¿sí? Con quien hablamos hace por lo menos un mes, que nos dijo que Juntos por el Cambio debería reconstruirse, reconfigurarse. Pensando en esto que vos me estás diciendo, en esta vuelta a querer ser gobierno bajo gestión de Horacio Rodríguez Larreta, digo, ¿compartís el concepto? ¿Crees que tenga que haber una refundación? ¿A quién dejarías afuera y a quién dejarías adentro en caso de justamente de un nuevo armado? Nosotros estamos parados en el mismo lugar que siempre y defendemos las cosas que defendimos históricamente, si querés, desde ese formato que supo ser el PRO, Juntos por el Cambio. La gestión, las respuestas, la no agresión, la defensa de la ley, la república, un Estado que funcione, no que sea grande, pero sí que sea funcione. Nunca creímos que el Estado era un enemigo de nadie, creíamos en la obra pública, creíamos en la educación pública. Nosotros seguimos pensando eso y eso es lo que estamos defendiendo.
Después la discusión, me parece que falta un montón, pero además uno se sienta a discutir esas cosas con las personas y los espacios que creen lo mismo. Sí. Hoy lo que yo veo es a un Jorge Macri, que lo ha dicho además públicamente, que lo que quiere ser es ir con la Libertad Avanza en una discusión para la ciudad, acompañando el proceso de la Libertad Avanza. Bueno, yo ahí no tengo mucho que compartir, porque no comparto ese modelo. Entonces, bueno, uno se sienta a pensar soluciones con los que sí, como dijo el diputado, con los que piensan eso. Y, No sé si es ese formato el que existe hoy. ok, y esto de las discusiones, la libertad avanza, el tema dentro de la legislatura, digo, ayer tuvieron sesión por el presupuesto, el RIMI y el RIGI, entiendo que se atrasó porque había algunas negociaciones con la libertad avanza que el oficialismo no había llegado a cerrar como correspondía, lo traigo una charla que tuve con Emma Ferrario también hace un tiempo en el cierre justamente de la sesión, de la última sesión del año pasado, en donde hablaba de la importancia del presupuesto, digo, ¿crees que en este presupuesto y en este año se está y se va a negociar mucho más de lo que el propio Jorge Macri imagina, pensando en un desembarco de la propia Patricia Bullrich como candidata a jefe de gobierno? Más allá de todos estos panoramas que dijiste de que es temprano para reconfiguraciones y para dar nombres de candidatos, digo, ¿ves algún intento de reelección por parte de Jorge Macri? ¿Cómo crees que va a ser el año electoral y el año previo de cara a lo que viene? Yo te puedo decir lo que nosotros queremos hacer. Sí. Nosotros ya lo dijimos, Horacio quiere ser nuevamente jefe de gobierno, estamos trabajando para eso, haciendo lo que hicimos siempre, escuchando a los vecinos, recorriendo, viendo los problemas, haciendo proyectos de ley, buscando respuestas, escuchando, anotando, pensando. ¿Qué va a hacer cada uno de nosotros? No lo sé, creo que además Jorge Macri ya ha dicho públicamente su intención de volver y de hacerlo con la Libertad Avanza y en esa conversación. Y después, obviamente, la legislatura es un espacio de consenso y de diálogo para que salgan las leyes. Bueno, veremos que va viniendo. Ayer se votaron cosas. Nosotros creemos que el presupuesto es una herramienta que los ejecutivos tienen que tener. Hicimos algunas reflexiones que nos preocuparon, teniendo en cuenta que el 37% de la ampliación presupuestaria es supuestamente plata que tiene que enviar el gobierno nacional por la coparticipación. Plata que no está enviando y que el gobierno de la ciudad de Jorge Macri no está reclamando. Para nosotros la autonomía y la lucha por la coparticipación es algo que no se negocia. Bueno, veremos cómo hace el jefe de gobierno para resolver eso. Y nosotros le dejamos además en su momento la ciudad tuvo un manejo muy equilibrado de las cuentas, dejamos la ciudad con equilibrio fiscal, dejamos un fondo anticíclico para emergencias, para cuestiones de catástrofe, para situaciones de gravedad económica. Bueno, ya lo liquidaron ese fondo, se volvieron a endeudar, están pidiendo una ampliación de presupuesto en abril. Uno suele pedir ampliación de presupuesto pasada la mitad del año. Bueno, en abril, mayo entró la ampliación de presupuesto. Bueno, eso también te demuestra una mala gestión de las finanzas, que es definitiva la plata de los porteños. Y Y, eso hay que estar muy atentos. y justamente esta palabra atentos te lo llevo a una de las últimas dos preguntas que tengo sobre el tintero, empezando a agradecerte por la buena onda, buena predisposición y ayudarnos a entender cómo está la ciudad hoy por hoy. Digo, el estar atento, digo, ¿a qué tiene que estar atento el porteño hoy por hoy? ¿A qué te gustaría así que esté atenta la legislatura, así desde tu perspectiva de gestión, de legisladora, habiendo bajado a la casa después de estar en una gestión en el Senado? Digo, ¿cuál crees que es el tema principal de cara a lo que viene en la agenda de los porteños que debería tratarse y no se trata? Resolver el tema de la basura. El jefe de gobierno tiene que dejar de echarle, primero de describir el problema y después de echarle culpa a todos. Le echa la culpa al porteño porque saca la basura mal. Le echa la culpa a la gente que quiere reciclar y no lo pone en la campana verde. Una campana verde que el mismo Jorge Macri sacó y cerró la mitad de los centros de entrega de material reciclable. Se enoja con que los camiones no le recogen la basura. Se enoja ahora porque los gastronómicos son los que ensucian. Bueno, dejá de echarle la culpa y resolver los problemas de la basura que no eran un problema en la ciudad. Hace años que no era un problema. Obras de mantenimiento, hacer la cosa más simple que cuando antes que llueve, ahora que hay mucha hoja que cae de los árboles, ir a limpiar los sumidores para que no se te inunde. La seguridad es un tema.
claramente resolver la gente en situación de calle, porque a nadie le gusta vivir en la calle, ni al que está ahí, ni al porteño que camina. A algunos le da miedo y es entendible, a algunos le da angustia y también es entendible. No se soluciona diciendo los voy a sacar o los saqué o los agarro en un camión y los tiro a otro lado de General Paz. Eso no sucede. La problemática es compleja, pero lo que antes tenías la misma problemática y no tenías la cantidad de gente que hay de calle. Y después hay un tema que la ciudad tiene que buscar la manera de encontrar la respuesta, que es, además de las obras que no ha hecho cero, las que nosotros Sí. estamos presentando, algo que tiene que ver con el trabajo. En la Argentina falta trabajo. Y si bien la ciudad no puede modificar su política, la política macro de trabajo, sí puede, en lugar de clausurar un lugar de gastronómicos porque tiene algún error, está bien que le hagan el apercibimiento y que se lo clausura, lo resuelve enseguida. Hoy está tardando 8 días en dar la habilitación de nuevo a un comercio legal, funcionando. 8 días cerrado hoy para un gastronómico es la quiebra. Eso es trabajo. Eso cuidas el trabajo del porteño. Ni hablar del tema de vivienda. Anuncia que va a entregar vivienda. En la ampliación presupuestaria no mandó aumento para el IBC para ver cómo hace esos créditos. Y cuando te metes en la tasa que propuso, hay bancos privados que tienen tasa más barata que la del IBC. Entonces, me parece que hay esas problemáticas que tienen que ver con la seguridad, con la limpieza, con la gente en situación de calle, con el acceso a la vivienda y en hacer grandes obras que le modifiquen la vida a la gente. Bueno, y esto de grandes obras me dispara a la anteúltima, pues me surgió una más, que tiene que ver justamente con tu primera publicación en Instagram el 6 de julio del 2017, cuando hablabas del elefante blanco y esto en lo que le iban a transformar con respecto a una nueva construcción, viviendas y demás. ¿Por qué crees que el gobierno actual no ejerce ese tipo de políticas? ¿Porque no sabe, porque no le interesa, porque no tiene capacidad? Todo eso. Porque son inútiles, porque no les interesa, porque no saben gestionar. Claramente, porque encuentran falsas disyuntivas. Bueno, nosotros construimos, hicimos la obra del elefante blanco, hicimos el Ministerio de Educación, hicimos la obra en Barrio 20, en Fraga, pero también hicimos en Barrio Olímpico, hicimos Fraga, construimos acceso a la vivienda, digo, es todo eso. Están para mí en una discusión de circo, porque no tienen capacidad de gestión, que es hacer grandes anuncios de cosas que, primero, no son disyuntivas falsas, y Sí. segundo, que no las resuelven. Entonces no es verdad que la clase media le falta algo porque existe un pobre en la ciudad. Vos gobernás para todos, para la clase media y también para el que está en situación de pobreza. Para todos gobernás. Y eso no le interesa a Jorge Macri y es incapaz, además de resolver cualquier problema. Volvamos, la ciudad de Buenos Aires se volvió a inundar. No se Sí. inundaba hace años cuando llovía. Hace años. Bueno, una lluvia, sumideros tapados, se le inundó la ciudad. En Palermo. Sí, es que siempre que pasan estas cosas se retrotrae la imagen de su primo, ¿sí? De Mauricio Macri, que se postuló, se está intentando relanzar como candidato, diciendo no se inunda más, pensando justamente en una Y ciudad que que hoy por hoy está oscura, con olor feo, con mucha basura. a ver, pero además pasaron, y eso que dijo Mauricio, era verdad. Mauricio inició todo ese proceso de obras, Mauricio inició los procesos de urbanización de villas, digo, la construcción de escuelas públicas, digo, todo ese proceso, y en un poco más de 2 años, la ciudad es increíble el deterioro que tiene, es increíble. ¿Y hasta dónde crees, perdón, Guada, pero me surgen muchas preguntas y necesito sacármelas? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar todo esto pensando en esta violencia que se está ejecutando dentro de los barrios, de las villas, estos operativos? Más allá de que hay cosas que destacan los porteños, pero digo, nombramos esta problemática de la seguridad, la inseguridad también, el tema de la limpieza. ¿Hasta dónde puede llegar el hastío y hasta dónde puede llegar ese poder de fuerza o de ruptura por parte de los funcionarios, pensando justamente en esto que él hace de mostrar mucho choque en general? Los porteños somos una sociedad eh, muy diversa y somos sobre todo tolerantes y somos una ciudad que digo,
vivimos y disfrutamos nuestra riqueza en términos de diversidad. Hemos sido siempre eso. Lo que no significa que tengas punto de vista distinto, obviamente, en un montón de cosas, pero no veo una sociedad porteña por su cultura, por nuestra forma de ser, de empezar a agredirnos en nosotros, ni creer que hay que echar al vecino que está al lado que no me gusta. Obvio, a todos también coincidimos en que el que hace un delito tiene que ir preso. Eso pasa acá y en cualquier lugar de la Argentina. El que es delincuente tiene que ir preso. Pero yo creo que no veo que haya mayoritariamente un apoyo a esta sensación de que hay que dividir a la ciudad y ponernos porteños contra porteños. Y después va a llegar hasta que lo que la gente quiera a través del voto. Para mí esto sí es una regla básica que no hay margen de ningún tipo de discusión. El año que viene iremos a las urnas y los porteños van a decidir si les gusta el camino o no les gusta el camino. Creo que a los porteños les gusta que se les resuelvan los problemas. No veo que sea Jorge Macri un candidato para eso, pero bueno, verá el año que viene, falta un montón. Y esto de ahora sí, despirte con la última, agradecerte por este tiempo y estos minutos de más que nos diste. Digo, hablaste de cultura, de Buenos Aires, de una ciudad que suele moverse, sí, dentro de esos espectros culturales. Insisto con lo mismo, hace nada terminó la Feria del Libro y me pongo en un costado lúdico, digo, si vos tuvieses que escribir un libro con la gestión de Jorge Macri del actual, ¿qué título usarías para este libro, justamente, para escribir la gestión de Jorge Macri y por qué? ¿Cómo romper lo que funcionaba bien? Ok, bueno, corto, claro y sencillo. Corto, claro y ¿Se sencillo. escuchó? Sí, 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 sí. ¿cómo romper lo que funciona bien? Ah, clarísimo, clarísimo, Guada.